estamos hablando justamente fuera de micrófono y me parece muy interesante hablarlo con Viana porque hizo un muy buen trabajo en el tiempo en el que estuvo a cargo del ministerio en el que estuvo. Yo pregunto, Viana, ¿qué proyectos deberían en este momento, porque estábamos hablando del tema de recursos naturales, debe de apostar la empresa privada y el Estado también para hacer una alianza para poder, de forma transparente, ¿cómo le puedo decir?, superarnos? Bueno, yo creo que hay buenas noticias y creo que también hay foros como este en el que uno tiene que esmerarse en dar una visión proactiva y propositiva de qué hacer, no de todos los problemas que tenemos, que para eso pues hay muchos haciendo lo mismo. Este año creo que es importante para el Ecuador, es un año de elecciones que van a superarse pronto, afortunadamente, y eso nos da certidumbre. Independiente de los resultados, hay certidumbre y en la certidumbre hay una mayor viabilidad de inversión extranjera directa. ¿Por qué menciono esto? Porque en los sectores estratégicos, que son los de recursos naturales a su vez, es donde se necesita inversión extranjera directa. Los países bregan en el mundo por llamar a esa inversión. Quiere decir que nosotros no nos peleamos entre Quito y Guayaquil por llamar a la inversión, sino con Colombia y Perú y los vecinos para que vengan los árabes, por ejemplo, a invertir, o cualquier otro país, ¿no? Ese es el mensaje. ¿Y en dónde vienen a invertir? Mayoritariamente en temas de gran impacto, que a su vez son de gran impacto para la economía del país y finalmente para los ciudadanos, que son los recursos naturales o sectores estratégicos, que son poquitos verdaderamente, consolidados en 3 ministerios. Son la parte de transporte e infraestructura, que significa puertos, aeropuertos y vías, agua potable, energía, telecomunicaciones, hidrocarburos y agua. Esos son divididos en 3 ministerios, que significa mucho peso, no solo en la importancia económica del país, sino mucho peso político también, solo en 3. Y mucha tributación, porque ahí también está la tributación. Yo voy rápido con una pregunta y pasamos con Alberto. Quiero saber, Diana, ¿qué tan factible al día de hoy es para la empresa privada introducirse en, no sé, pues en estos sectores estratégicos del mundo? Porque mire, el problema es, me hablaban y me mencionaba, creo que lo hablaba con mi papá, que había hablado con personas del extranjero, justamente de Estados Unidos y miembros del gobierno de Donald Trump, y también al mismo tiempo de empresarios de los Estados Unidos, que mencionaban que al Ecuador, como a muchos otros países, se les va a bajar el precio del petróleo en algún momento. Va a bajar, porque eso es algo natural, o sea, es algo que pasa, es un tema de mercado. Y ante eso de ahí vamos a necesitar plata de otras partes. Entonces, ¿cómo pedirlo? ¿Qué solicitar? Y al mismo tiempo, ¿qué garantías debería dar el Estado en el caso de que llegue a suceder algo así? Bueno, creo que usted hace una pregunta que ayuda muy bien a aclarar una diferencia importante entre financiamiento e inversión. Una cosa es que necesitemos dinero como país y que acudamos al típicamente Fondo Monetario Internacional o algún tipo de préstamo en el que hay que emitir garantías y pagar, sea lo que suceda, pagar o reprogramar el pago, pero pagar. Y otra cosa es inversión. Inversión extranjera directa es inversión privada a riesgo. Me apuesto al Ecuador, voy al Ecuador, me pongo en un proyecto en Ecuador y voy a riesgo. Y si gano, gané, y si no, no. Eso te puede virar tu balanza de pagos. En efecto, la exportación de petróleo cada vez va a ser reducida para nosotros. La balanza comercial neta con el que cerramos el 24 fue positiva. Quiere decir que exportamos más de lo que importamos, y eso es bueno. Y no por petroleros, sino por los demás productos, básicamente porque el banano y el camarón están en su auge, y el cacao también internacionalmente, pero eso hay que darle estabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Inversión que no requiere de garantía del Estado. ¿En dónde? En sectores estratégicos que insumen alta demanda de recursos. Mi receta, justamente vengo de una reunión bien larga, que me permitió estar aquí a tiempo porque justo estaba cerca, de inversores extranjeros, poco más de 2 horas. ¿De qué hablábamos? Que los inversores extranjeros también tienen un poco de temor, porque suelen ser de otros países, de otras regiones del mundo, de venir a Latinoamérica. Mi primera sugerencia a ellos: búsquese un partner local, para que le conduzca como el lazarillo navegando las aguas de un país diferente para usted, y que tal vez es más riesgoso que el suyo, pero también es más rentable. Yo creo que en esto hay que ser un poco enfático. Rentabilidad y riesgo van juntos. Perfecto, Alberto. A ver, metámonos primero en algo que usted acaba de decir, Viana, ¿no? Lo que tiene que ver con las obras de infraestructura y saneamiento básico, porque mencionaba agua, ¿no? Agua. Hay un problema gravísimo acá en nuestro país, porque obviamente pues la competencia de estos temas de infraestructura son de los GACs municipales, ¿no? Aquí hay una banca de desarrollo, el BEDE, ¿no? Justamente han tenido algunos inconvenientes porque por temas clientelares, por populismo, alcaldes y alcaldesas no quieren cobrar
justamente pues los servicios, porque ellos dicen, caramba, tengo la oportunidad de ir a la reelección, entonces no le cobremos aquello. Y ese es un grave problema, porque en el tiempo esas obras se van deteriorando, el servicio va desmejorando y es un gravísimo problema. ¿Cómo enfocan ustedes justamente aquello? Esa apuesta que pueden hacer, algo que puede servir muchísimo a la colectividad, porque estas son las obras que mejoran el nivel de vida, las condiciones de vida. Ya veíamos en el tema de la campaña contra la desnutrición infantil tan importante que resulta aquello, ¿no? ¿Cómo más o menos lo están enfocando? Mire, yo creo que su pregunta también me ayuda a aclarar un tema conceptual importante. Son mucho más atractivas para la inversión privada las obras de infraestructura y los sectores estratégicos y servicios que no son tan sociales, porque en lo social no tienes un rédito tan grande. Entonces, un poco para hacer la división, en aquellas cosas que son más sociales le toca más a los gobiernos financiar, y ahí Correcto. financiar, inversión que se llama social, que en realidad es financiamiento. Y en aquellas cosas que sí son rentables, tú llamas a la inversión privada. Con lo cual, los mismos recursos que antes tenías, los alocas en 2 o 3 sectores: salud, educación, básicamente, y en este caso agua. ¿Qué sucede? También algo importante: política y economía. Esta junta no buena, ¿no? Intereses políticos y desarrollo económico. Si vemos un proyecto o una necesidad desde el punto de vista político o de electorado, es diferente que si lo vemos como de necesidad social. Y yo creo que no hay mejor rédito político que el darle solución al ciudadano. Nada te compra más votos que un buen resultado de gestión. Por lo menos eso es lo que me acompaña siempre. Ahora, si usted me pregunta, el riesgo país ha bajado a menos de 1000 puntos. Es algo de hace mucho tiempo que no sucedía. ¿Por qué es importante? Porque te ayuda a traer más inversión. Banca de Desarrollo es la que financia agua, y no solo el BEDE. Tendríamos que pensar en un CAF, en un IDB Invest, y llamar ya a un inversor privado que un poco apoya a los municipios. ¿Qué sucede? Es el repago el tema aquí, ¿no? Cuando el agua no se puede participar en el sector privado como se debería de ser por las restricciones legales que existen, tienes más dificultad en atraer esos capitales a ese sector. Sin embargo, si yo tuviera que apostarle a algo por necesidad de la ciudadanía, que es donde está la rentabilidad también para el inversor, es a energía. Y esto también se puede hacer localmente. Me refiero a autoridades locales además de las nacionales, y obviamente ahora mucho más también con los cambios regulatorios que hubo desde el sector privado directamente. Se podría apostar, ¿no? Y mi otra interrogante es justamente, ¿no?, porque le escuchaba también en relación al proceso electoral. Yo creo que podemos mezclar dos cosas en una, ¿no? Lo que tiene que ver con el momento de la coyuntura internacional, no lo que vivimos ahorita, sobre todo acá en el hemisferio, y por otro lado el tema electoral, porque usted decía, bueno, más allá de los resultados, pero yo creería que en el cálculo que hace el inversionista extranjero está también aquello. Menos traumático es que alguien gane en primera vuelta el domingo próximo a que haya una segunda vuelta electoral. Me imagino que aquello también de alguna forma va dimensionando la forma como ubican las inversiones. De acuerdo, como le digo, cuando peleamos las inversiones es un contexto internacional, y yo quisiera traer un poco a colación el caso de Perú. Perú tiene una situación política de inestabilidad muy alta en los últimos años. Deponen presidentes, cambian presidentes, viene a la asamblea, etcétera, ¿no? Y sin embargo su estabilidad política económica es muy alta. Quisiera comentarles que el año pasado hubo menos de 300 millones de inversión directa en el Ecuador y más de 8.000 en Perú. Estamos hablando de que somos vecinos, ¿verdad? Claro, entonces, tan cerquita, ¿no? Y no es un tema político, porque no es que tienen más o menos inestabilidad que nosotros. Yo diría que más bien han tenido más que nosotros proporcionalmente. Exacto. O digamos que seamos iguales, para no discutir en eso. ¿Por qué? Porque la regulación y la práctica, más que la regulación en Perú, es economía para el sector productivo, economía para los estamentos de inversión y política para los políticos. El problema es este cruce bendito de esta apuesta del voto, de la elección de tal, a cambio de sacrificar temas que son de fondo. ¿Qué nos hace falta en el país? Si usted me pregunta, un gran acuerdo nacional permanente de 3 o 4 puntos, no más. Cualquier gobierno, esta es una decisión de país, un acuerdo nacional en el cual tiene que comprometerse el sector privado, porque no hay acuerdo de país sin el sector privado. El Estado va a seguir manejando estos estratégicos, los va a dejar manejar, sí o no, y con qué condiciones. Los del sector privado vamos a apoyar a los gobiernos que sean de la corriente que sea,
en tales y cuales conceptos o rubros o caminos, los vamos a apoyar porque ese es el desarrollo económico del país. Eso de es lo que aquí para decimos acá siempre, ¿no? tú, de aquí para acá yo. Y eso se llama un acuerdo nacional en grandes líneas. Eso nos hace falta y ojalá lo podamos construir en este nuevo el gobierno que venga, porque es importante que te dé esa tranquilidad. Y entonces ya sabrá el inversor que pase lo que pase políticamente, su parte económica es estable. Correcto, el gran pacto social le llamamos nosotros. Michelle Maffei. Ministra, hablando evidentemente de las alianzas públicos-privadas, el hecho de que el Ecuador debería traer más inversión o los fondos directos de inversión que son los FDIs como tal, no se da por el problema de la Constitución que lamentablemente los sectores estratégicos pertenecen al Estado ecuatoriano y eso nos pone más o menos como un break a que personas de fuera puedan venir, o es simplemente por la falta de confianza en nuestro sistema bancario ni el sistema judicial que lamentablemente hace que se vayan a Colombia o a Perú? Bueno, es un mix. La Constitución nuestra se dice generalmente que limita en la propiedad y la operación de estos sectores estratégicos que ya mencionamos al Estado, y lo que hace en realidad es limitar su propiedad. Una cosa es que yo sea el dueño, otra cosa es que lo pueda dar en alquiler, digamos, para ponerlo de una manera sencilla. Entonces sí es verdad que hay esta restricción de propiedad y es correcta, porque no puedes o no debes como país ceder los hidrocarburos a un privado. Otra cosa es que los opere, los explote y tú como Estado coparticipes de las regalías. Igual en la minería, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, la misma Constitución dice que por excepción sí lo puede hacer el sector privado. Y es así como tenemos actores privados en petróleo, en minería solo tenemos mineras privadas, en telecomunicaciones tenemos privados y públicos, por ejemplo, en carreteras y en aeropuertos lo mismo, y donde no los tenemos es en energía, porque es el último sector en abrirse a esta coparticipación privada. Entonces, cuando dicen que es por la Constitución, sí hay una restricción, pero que se ha superado en todos los demás temas. Aquí también se pudiera, más aún con las nuevas 2 leyes que salieron el año pasado, a principios y justamente a fines de octubre, que van abriendo la inversión del sector privado en energía, que es donde tanto se necesita. Y ya se puede hacer hasta 100 megas, ¿no? Privadamente, sin un concurso, y más de eso ya por concurso. Entonces te está dando la apertura a lo menos a generación, es bastante camino. ¿Qué se puede hacer incluso para mejorar esta falta de confianza del Ecuador internacionalmente? Somos un Estado evidentemente moroso, no solamente la población en el sistema bancario, sino que el Estado, como si el gobierno lamentablemente no paga a tiempo, de ahí hay ciertos problemas inclusive de inestabilidad política. ¿Qué se puede hacer para mejorar la imagen que tiene Ecuador? Porque nos está desfavoreciendo enormemente. Canadá está inclusive pensando en si en efecto firma el TLC por el problema de derechos humanos y todos los reportes que han salido, por ejemplo, de Human Rights Watch del Ecuador. Entonces, evidentemente, el Ecuador tiene un problema enorme de imagen que no solamente es un problema para el sector privado o privados externos, sino también ya entre países, incluso, que el ejemplo es el TLC con Canadá. Uh-huh. Mire, fíjese que en ese contexto Ecuador, con todo eso que usted acaba de mencionar, es el primer exportador del mundo en camarón y estamos en el mismo país. El segundo, tercero y primer, dependiendo de cómo arranque, es de banano, productor de banano. Se quiere decir que hay gremios y tipos de procesos y de productos, en este caso, o de cadenas, que han logrado superar todos estos problemas y que tienen créditos directos, por ejemplo, con un DFC o un multilateral, directamente, propias empresas privadas, que debieran de tener también limitaciones como derechos humanos o problemas políticos o inestabilidad, y los han ido superando. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que desde el punto de vista político debiéramos de pensar de nuevo en este pacto social, en este gran acuerdo nacional de 3 o 4 puntos, que no importa quién venga y no importa quién suceda al inversor o al empresario, su hijo, su familia, eso se siga respetando, dejar hacer en la parte productiva más al sector privado con muchas reglas y controles, porque la calidad del servicio importa mucho. Y tercero, acordarnos de algo que es bien importante, y es que de nuevo rentabilidad y riesgo van juntos. Entonces es verdad que financiamientos, TLCs y temas internacionales de derecho público, digamos, o de financiamiento de multilaterales, sí van mucho más atados a eso. Pero la inversión no es adversa al riesgo. La inversión busca el riesgo porque ahí es donde va a ganar más rentabilidad. Entonces, el hecho del riesgo no necesariamente es malo. Obviamente no es deseable tener un riesgo altísimo, pero lo mencionaba, tenemos menos de 1000 puntos de riesgo país, que es una mejora sustancial para lo que teníamos. Tenemos que trabajar mucho más en el sistema judicial, en la corrupción en términos generales, en la transparencia de los procesos. Tenemos mucho camino por andar. Pero yo los invito a ver que nuestros vecinos no están tan diferentes.
No están tan diferentes. Entonces la receta más bien es ver qué están haciendo que nosotros podamos mejorar directamente y no esperar a que todas las condiciones del país mejoren, porque eso tomará su tiempo, pero concentrarnos en 2 o 3 aspectos que puedan servir para potenciar la inversión. Gracias, ministra. Exactamente. Fue Diana Maino, muchas gracias por haber estado aquí. Esta es su radio, estos son sus micrófonos. Qué gusto tenerla siempre. Gracias, buenas tardes. Perfecto. Nos vamos a los cortes, pero primero abrimos espacio y menciones publicitarias, Alberto. Claro que sí, abrimos el espacio de las menciones publicitarias porque quiero hacer una pausa para contarles algo personal, porque cuando algo bueno pasa, vale la pena compartirlo. Justo ayer tuve una súper buena experiencia con Banco Guayaquil. Me resolvieron un tema rapidísimo, solo por la APP, sin necesidad de ir al banco, y por supuesto que quedé satisfecho. Si todavía no eres cliente, te recomiendo abrir tu cuenta desde la APP. Es facilísimo, en simples pasos, y de verdad te facilita la vida. Sinceramente, Banco Guayaquil es el mejor banco para ti. Y no hay nada peor que entrar a un baño u oficina que huela mal. ProHigiene tiene las mejores soluciones para lograr baños libres de malos olores, ambientes perfumados, aire purificado, pisos y espacios libres de polvo. ProHigiene, expertos al servicio de tu bienestar. Solicita una demostración gratuita escribiendo al 0959253211 o visitando nuestro sitio web www.prohigiene.com. Y atención, héroes contra el dengue. Este mensaje va dedicado a todos aquellos que han prometido proteger su hogar con el nuevo insecticida Pax Espiral. Dile adiós a los mosquitos. Su fórmula avanzada crea una barrera efectiva contra mosquitos con hasta 8 horas de protección. Pax Espiral, escuadrón contra el dengue, diseñado para protegerte a ti y a tu familia. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias, vamos a una rápida pausa, ya regresamos enseguida.